Ahora vamos a calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de un compuesto. La fórmula empírica de un compuesto químico es la representación de la relación numérica entera más simple entre los elementos que componen el compuesto. Y la fórmula molecular es la representación de la relación numérica entera real de los elementos del compuesto. Ahora vamos a aprender paso a paso cómo calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular para un determinado compuesto. En esta ocasión tenemos que se analiza una molécula con una masa molar de 180.18 gramos por mol, que contiene 40% de carbono, 7.72% de hidrógeno y 53.28% de oxígeno. Nos preguntan encontrar la fórmula empírica y molecular. Bien, es importante que sepamos que si nosotros hacemos la sumatoria de los porcentajes, nos da 100. Comúnmente nosotros asociamos y asumimos que esos porcentajes que nos están dando son los valores numéricos en base a la masa para ese elemento en esa composición de ese compuesto. Por lo tanto, nosotros asumimos que si yo tengo 40% de carbono, yo tengo 40 gramos de ¿quién? De carbono. Tengo 6.72 gramos de ¿quién? De hidrógeno. Y tengo 53.28 gramos de ¿quién? De oxígeno. El primer paso, como te muestro en el cuadro, es transformar esos valores de masa a mol. ¿Y cómo hacemos esa transformación? Recordemos que la masa molar me puede funcionar a mí como un factor de conversión, hablando netamente de manera matemática. Bien, por lo tanto, yo puedo pasar estos valores a mol. Es lo primordial que tengo que hacer. Es importante que pasemos primeramente esos números a mol para poder utilizarlo en las relaciones molares. Primer paso, lo paso a mol. ¿Cómo lo paso a mol? Con la masa molar. Recordemos que la masa molar nos la dan en gramos por mol. Bien, fíjense que la unidad de la parte de arriba es gramos y abajo mol. Pero si yo tengo que simplificar esto para que me quede en mol, no puedo utilizarlo de esta manera. Tiene que ser de la manera inversa. Bien, la masa molar del carbono es 12. Vamos a utilizar los números enteros. Bien, 12 gramos de carbono es lo que hay en un mol de carbono. 1 gramo de hidrógeno es lo que hay en un mol de hidrógeno. Y 16 gramos de oxígeno es lo que hay en un mol de oxígeno. Bien, entonces ahora hacemos las respectivas divisiones, que nos da 3.33, nos da 6.72, esto entre 1, 6.72, y esto, 53.28 entre 16, también nos da 3.33. Voy a volver a escribir para que me quede espacio estos moles en la parte de la izquierda y vamos a seguir con el segundo paso. El segundo paso es obtener la proporción entre el número de moles de cada elemento, y eso lo podemos saber dividiendo entre la cantidad de moles más pequeña. Bien, entonces, si yo divido entre la cantidad más pequeña, que es 3.33, también este lo divido entre 3.33 y este también lo divido entre 3.33, me va a dar una proporción en base a esos elementos. Esto entre esto me da 1, esto entre esto me da aproximadamente 2, número entero, y esto entre esto me da 1. No siempre dan números enteros. Si te da un número decimal, lo multiplicas por un número entero hasta que ese número se transforme en un número entero. Por lo tanto, si yo tengo que ese compuesto está conformado por carbono, por hidrógeno y por oxígeno, ¿cuántos átomos de carbono hay en ese compuesto? Hay 1. ¿De hidrógeno cuánto hay? 2. ¿Y de oxígeno cuánto hay? 1. Bien, entonces esto que estamos observando aquí es mi fórmula empírica. Ahora, la fórmula molecular, para saber la fórmula molecular, yo necesito encontrar esta X, que sería un número que va a multiplicar todos los subíndices por dentro de lo que es el paréntesis que estamos observando y nos va a dar entonces la fórmula real para ese compuesto. Por lo tanto, para poder saber X, yo necesito saber la masa molar del compuesto, la masa molar del compuesto, la masa molar de quién, de la fórmula molecular, y dividirlo entre la masa molar de la fórmula empírica. Bien, tengo la masa molar de la fórmula molecular, que el mismo problema me las da, pero ahora tengo que buscar la masa molar de la fórmula empírica, que solamente sería carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono hay? 1. ¿Cuántos de hidrógeno hay? 2. ¿Cuántos de oxígeno hay? 1. 1 por 12. 2 por 1, 1 por 16. Bien, 12 por 1 nos da 12. 2 por 1 nos da 2. Y 1 por 16 nos da 16. Hacemos la sumatoria. Me queda un poco, disculpen que me queda un poquito. Hacemos la sumatoria. Y eso nos da 30. Ahora, X, ¿cuánto será? La masa molar dice que es 180.18 y lo dividimos entre 30. ¿Cuántos nos da ese valor? Nos da 6. Bien, voy a borrar acá para explicar esta parte. Bien, la X nos da 6, o sea que aquí vale 6. Por lo tanto, eso vale CH2 vale 6. Y ese número multiplica a todos los elementos que estén dentro de ese compuesto. O sea que al final me queda C6H12O6. Esa es la fórmula molecular. Hay algunas limitaciones en base a la fórmula molecular y la fórmula empírica. ¿Sí? Ambos tipos de fórmulas químicas nos proporcionan información útil. La fórmula empírica nos dice la relación entre los átomos y los elementos, que puede indicar el tipo de molécula. O sea, te puede decir si es un carbohidrato,
Pero la fórmula molecular te dice realmente los números enteros reales. Sin embargo, la fórmula no te indica realmente la disposición de los átomos en una molécula. Por ejemplo, en este caso, eso podría ser el C6H12O6, podría ser fructosa, galactosa u otra azúcar simple. Entonces, las conclusiones para este tema serían tres. Uno, la fórmula empírica te da la menor relación numérica entera posible entre los elementos de un compuesto. 2. La fórmula molecular te da la relación numérica entera real entre los elementos de un compuesto. Y 3. Para algunas moléculas, las fórmulas empíricas y moleculares son las mismas. Por lo general, la fórmula molecular es un múltiplo de la fórmula empírica. Espero que hayas comprendido.